somos Clen y Sophie. Ya vimos la película de Michael Jackson y yo quedé enamorada. Creemos que le hace total respeto y homenaje hacia el grande que es el rey del pop, Michael Jackson, aunque discutiremos por qué la crítica la está destruyendo. Pero si quieren saber más, abrígualo en Cine y Cariño. Edición especial Michael Jackson. Y recuerden, video nuevo cada semana. Primero que nada, les queremos decir que tenemos un sorteo activo. En cuanto lleguemos a los 1000 suscriptores aquí en YouTube, regalaremos 4 pases para entradas 4DX al cine. Así que aprovechen, suscríbanse, que es totalmente gratis y nos ayuda bastante. Y de ahí cada 200 o 500 igual regalaremos bastantes boletitos o alguna que otra cosa. Pero ustedes suscríbanse y activen la campanita para no perderse estos videos. Así que empecemos con una opinión sin spoilers para que se vayan haciendo una idea de lo que vimos. A mí la verdad es que me gustó mucho, o sea, como que sentí muchísima emoción al verla. Me acuerdo que, al menos yo de chiquita me gustaban mucho los videos musicales y así. Y en este caso se siente como, no sé, esa escena de Ratatouille. Así de que sentí mucha emoción, me gustó mucho. Es de los mismos productores que hicieron Bohemian Rhapsody, que es la biopic de Freddie Mercury y del grupo Queen. Y siento que sí se nota, como que a mí yo siento que sí tienen, o sea, como el parecidillo en cuanto a la trama y en cuanto al filme en general. Me gustó mucho, yo creo que yo sí era lo que esperaba, yo quedé muy satisfecha, no quería más, no quería menos. Yo, o sea, sí, no Sí, sé, o hasta sea, me dieron ganas de llorar en algún momento. miren, a mí me gusta la música en general, sí, pero no soy un fanático, o sea, no me sé la trayectoria de Michael. De hecho, mientras veíamos la película, había varias canciones que yo le decía a Sophie como, ¿a poco él cantaba esa? O sea, yo estaba descubriendo totalmente un nuevo mundo para mí. Les digo, yo sabía muy poquito de su historia, de su trayectoria, de sus inicios, de todo, y pues para mí fue muy grato y muy, o sea, para mí realmente fue un wow, todo esto pasó, todo esto vivió. O sea, yo tengo el recuerdo de Michael Jackson en sus últimos años, no sé, en los años 88, 90, así más o menos. Y nos muestran aquí desde una etapa muy, muy pequeñita que se me hizo muy cool, pero también es una película muy buena porque nos cuenta tanto las cosas positivas como las malas que hemos visto, pues, para Michael, o sea, lo que tuvo que sacrificar para ser, pues, la mayor estrella del mundo en su momento, y si no es a día de hoy, todavía sigue siendo la mayor estrella. Y a mí me gustó mucho, o sea, con las canciones, o sea, eso sí, ya lo que yo no tengo es pena, entonces yo estaba en el cine así de que cada que me sabía mínimo una letrita o el tonito, yo estaba así en el cine. Hubo momentos donde empezaron a aplaudir y yo decía, por favor, ya aplaudan, los que se la sepan la canción, pues cántelas, venimos a eso, y más o menos, pero muy buena peli. Sí, o sea, vamos desde que estaban en Jackson 5 y hasta, yo creo que más o menos la mitad de su trayectoria ya cuando estaba siendo un ícono mundial. Me gustó mucho porque también, no sé, o sea, siento que estuvo bien dividida la historia, siento que es o sea, más que nada yo lo vi como un Ujú. homenaje y eso me gustó mucho. Y las canciones se ven espectaculares, los detalles visuales son una joya. Y al menos yo sí sentí que había mucho parecido con el Ujú, actor, sí. entonces, que creo que es un sobrino, Es, nieto o algo es así, nieto de Michael Jackson, el actor que interpreta pues a este Michael se llama Jafar. Jafar Jackson. Entonces, pues sí, tiene pues parentesco, o sea, obviamente de trabajo de maquillaje, de CGI, pero realmente creo que muy acertado, o sea, digo, yo tengo un recuerdo de Michael que dije no, pero o sea, luego ves el transforme y lógicamente sí parece, hubo un antes y un después, y creo que esta película lo enmarca muy bien, como dice Sophie, es totalmente un homenaje, quizás la crítica no la está amando, porque no nos cuentan lo mismo que en Bohemian Rhapsody, que sí es una historia, pues, a mi gusto, un poquito más completa, Y más más fuerte. devastadora y muchísimo más fuerte. O sea, sí te trata de dar un mensaje, ves una vida muy difícil y aquí sí, pero es más un homenaje realmente, porque más adelante discutiremos un final que había, pero creo que esta película es muy buena, un homenaje, como dice Sofía Michael, y ahora sí empecemos a hablar con spoilers para, pues, liberarnos más, vaya. Sí, fíjense, qué odio le tuve a su papá. O sea, Oh, neta, indescriptible. Y es, o sea, el muy Joseph. como curioso que casi todas las superestrellas, yo he visto que han tenido de que problemas con su papá. O sea, en la película de Freddie Mercury él también tuvo problemas con su papá. Creo que Luis Miguel también, o sea, como que es un factor un poco común. Y la verdad es que sí, fue un genio al hacer este grupo y pues creo que él era quien escribía las canciones, aunque eso no nos los muestran como tal en la película, pero era muy mala onda, era muy abusivo y como que me daba mucho coraje y mucha Sí, tristeza. Y también te das cuenta que desde chiquitillo tenía siempre ese talento, esa voz. esa voz y también ese movimiento, ¿no? O sea, que le gustaba mucho bailar, siento que lo hacía muy bien, le gustaba como ensayar viendo películas antiguas y su mayor cómplice siempre fue su mamá. Uh -huh. Entonces, no sé, o sea, siento que siempre nos mostraron que él tuvo un corazón muy bonito
y que era tanta para él la presión que leía este cuento de Ah, sí, Peter Pan eso. para, pues en su mente querer escapar un poco, porque yo le digo a Glenn que siento muy feo porque imagínense, o sea, siendo niños, pues tal vez no podías tener amigos siendo famoso y así, y además que siempre fue un talentazo, Sí, entonces, por ejemplo, muchas de las cosas que dices lo vemos súper bien marcado en la película. O sea, este, pues su papá es Joseph, es el representante de los Jackson Five, que son 5 hermanos y una hermana. Realmente desconozco si hay más. Yo le estoy diciendo de la película porque les digo, yo sé muy poco de su vida, entonces yo me voy a basar de lo que vi en la peli, ¿ok? Por si dio alguna barbaridad, que lo sepan. Y pues sí, o sea, era un papá pues violento. Bueno, o sea, la época lo justificaba, aunque eso está súper mal. Era pues súper machista, tanto con sus hijos como con su esposa. Y pues sí, a tal grado de que, o sea, sí, o sea, era un niñito y decía, oye, papá, pues lo hicimos bien, ya me cansé, ya me quiero dormir. Y era como, muy exigente. veme a los ojos, o sea, quiero que me veas a los ojos. Y le pegaba y lo hacía llorar, súper, súper feo. Le digo a Sofía, yo no sabía esa parte de que le gustaba Disney y era súper fanático de Peter Pan, pues de Mickey Mouse. Y pues sí, o sea, por la época, pues, o sea, al final de cuentas, no hay que olvidar que era un niño. O sea, bueno, no sé si tenía 8 o 10 años más o menos 10. aproximadamente. Y eso sí, su representante, que no era su papá, el otro, el que le ayudaba, me cayó súper bien. El que hacía la música, es que no sé cómo se llama, pero aquí les ponemos una imagen del que hace la música. Me cayó súper, súper bien. Y como dice Sofía, no podía tener amigos, entonces pues entre el dinero que tenía era como pues quiero una mascota, que para él eran sus amigos, quiso una llama, luego una jirafa, un changuito. Sabíamos cosas muy, Una muy rata, creo que su interesantes. primer Ah, sí, un rato. mascota fue una rata. Em, o sea, como que te das cuenta que siempre, eso sentí muy feo porque siempre estuvo acomplejado al final del día. Lo molestaba tanto a su papá y era, o sea, al final del día vivía a costas de él. Sí, sus hermanos tenían talento, porque sí lo tenían, pero el tema es que él tenía muchísimo talento. Creo que son pocas las voces en el mundo que han tenido el talento que tenía él. Y y la verdad, pues, o sea, sus hermanos también hacían el esfuerzo y todo, pero su papá lo sobreexplotaba de una manera, la verdad, muy fea. Yo creo que sí es de esos papás que vivió su sueño a través de sus hijos porque él tal vez no tuvo el talento. Y la verdad es que, o sea, cuando un personaje me cae muy mal, reconozco mucho la actuación de la Sí, persona que hijo está de su detrás de, madre. porque neta lo hizo muy bien. O sea, genuinamente te da mucho coraje y es un personaje principal en la historia y muy importante para que la trama y para que su vida se dé como se dio, Sí, incluso totalmente. en cosas peligrosas, incluso en momentos vulnerables de su vida. Siempre estuvo ahí su papá y siempre le arruinaba sus momentos felices, neta, qué Sí, coraje. como dices tú, parecía un sueño frustrado porque también en la misma película se nos dijo como, yo toda mi vida he estado en un trabajo que no quiero, ustedes, por lo menos yo le estoy dando la oportunidad de que hagan algo diferente. Y sí, no, o sea, le digo a Sofi, capaz, o sea, en el fondo tenían una buena intención, pero ya después pues les llegó el dinero, la fama, se le hizo fácil de que pues, o sea, le llegaban regalías, él era su representante, entonces pues al señor le llovía el dinero. O sea, eran una familia pobre, bueno, sí, ellos mismos los dijeron, tenían una casita pues para toda la familia que era. Y luego decía, tú, o sea, ¿quién iba a pensar que un niño pobre de un pueblito, no me recuerdo el pueblo, pero Indiana, ¿no? Indiana? Gary, Ándale, Gary, Gary un Indiana. pueblito de Gary iba a ser una estrella. Y él dijo, yo lo pensé, hijo, pero lo dijo así como entre pasivo-agresivo y fue Como de como, agradéceme y todo lo que tienes es gracias a mí, no porque tengas la voz que tienes ni porque te sepas mover, es que es ni por es mí. Jackson. Entonces, me gustó mucho porque sí ponen canciones muy icónicas de él y yo creo que eso, o sea, colectivamente te hace sentir como en sintonía con la gente con quien estás viendo la película. Las canciones de Jackson 5 son muy padres, a mí me gustan mucho. Y sí, cuando él se da como solista, sí se reinventa porque el ritmo ya no es el mismo. Cambia un poco más, no sé, es que exactamente en géneros musicales no sé cuál cambia, No era, pero no sé era que cumbia. es, pero sé que sí él lo empieza a hacer diferente y es impresionante cómo desde, o sea, su primer disco fue un éxito total porque la voz, la creatividad eran inigualables. Me gustó también que tenía un espejo donde se ponía como frases Sí, de es muy eres bonito. poderoso, eres bueno, vas a ser el mejor y así. Siento que todos deberíamos de ponernos a veces un post-it así y leerlo todas las mañanas. Y él la verdad es que nos damos cuenta cómo pues sí a cosas de él. Tuvo mucha riqueza su familia, la mansión que tenían, tan solo el Ferraris, mantenimiento de de las los... mascotas que él tenía, ¿no? Que eran animales exóticos. O sea, y justamente, disculpe que te interrumpa, discutimos eso más o menos de que, o sea, en ese momento era riquísimo y no había tanto alcance mediático de medios masivos. O sea, imagínense, o sea, pues Hoy en por día. poner un ejemplo que literal no lo es, no quiero que lo comparen, pero o sea, el alcance que tuvo Bad Bunny es porque ya tenemos Spotify, YouTube. O sea, es un artista conocido mundialmente porque el mundo ya permite que todos seamos conocidos pues de esa manera. O sea, imagínate si Michael Jackson
haya visto hubiera, o sea, sí dije como, wow, o sea, qué impacto tan enorme tendría. Ay, a mí se me hubiera hecho increíble. Yo sé que haría TikToks muy divertidos y cositas así. Y sí, o sea, en ese momento lo que para nosotros es Spotify, en ese momento era MTV. Bueno, pasaremos a eso un poquito más adelante. Pero qué increíble el cómo recrearon los videos, o sea, las canciones, todo me parece extraordinario. Yo no sé si el actor haya tomado clases de canto o algo por el estilo. Sé que obviamente le han de haber sobrepuesto la voz, pero se me hizo increíble, sobre todo esta parte en la que muestran el video de Thriller. Se veía Ujú. igualito, igualito, pero hagan de cuenta que lo estabas viendo ya en HD, entonces fue algo Sí, hermoso. Yo estoy segura de que yo conocí a Michael Jackson con esa canción y con ese videoclip porque me daba miedo verlo, pero me gustaba mucho. Y entonces verlo ahora fue así como, no sé, o sea, no sé cómo explicar, yo sentí muy bonito y no sé, o sea, realmente me gustó muchísimo. sí, o sea, yo estaba con ella y créanme que sí. De hecho, como les digo, yo no me sé mucho ni los nombres de las canciones y así, pero por ejemplo, de chiquito, cuando era el Jackson 5, es que esta película va como cuando estaba chiquito, luego sus 20 y luego ya el último momento. Bueno, no el último porque todavía dicen que la La historia historia continuará. continúa. Entonces Se han de vemos haber quedado como, perdón que te interrumpa, antes de que el vitiligo se pusiera más fuerte para él, se quedó más o menos por ahí la película, en el año en un 88, concierto muy 87, 88. importante del El 88, tour de creo. la Gran Victoria, ¿sí? No, si no me equivoco. No, un concierto después. Ah, bueno, Ajá. algo así. Tuvimos esa etapa de chiquito y les digo, había canciones que una iba como A, B, C, D, no sé, o sea, es que Se les llama digo, ABC. o sea, me gustó mucho y yo no sabía que era de él y es como, wow. Luego ya de grande, pues puso la de Billie Jean, la de Beat It, la de Thriller y yo era como, ¡ah! Y una le dije, mira, ¿sabes la de Thriller? Y era la de Beat It y era como, o sea, Es que como se que la parecen mucho. sé, pero ajá, o sea, yo que no soy, o sea, obviamente me gustan sus canciones, pero yo no me considero fanático de él. Y había gente en la sala que sí iban súper caracterizados. Nosotros hicimos nuestro intento y, o sea, yo digo, wow, o sea, qué increíble. Si yo la disfruté, o sea, si para mí fue 9 puntos, imagínate para la película que, para las personas que son súper fanáticas, yo creo que la han de haber gozado, pasado súper bien con las canciones. Eso sí, yo les digo, las que yo me sabía, sí estaba así como, y Sofi como, "Shh", y yo, no, no, no. Yo vine a gritar, bailar. Sí, y es que al final del día o sea, sé que no a todo el mundo le gustó, pero a mí me encanta Bohemian Rhapsody, me encanta, porque me gusta mucho cómo caracterizas a una persona para que se sienta la emoción que sentiste, no sé, al ver un concierto o lo que sea. Y en este caso es igual, o sea, yo sentí muy padre, sí no nos mostraron cosas más fuertes, pero por ejemplo nos mostraron la quemadura que llegó a tener intentando tener esta última gira con Su Ah, familia. bueno, o Ah, sea, la última gira con The Jackson 5 y cómo tuvo una quemadura, la verdad, muy fuerte y apoyó muy bonito a las personas. Siempre fue a apoyar causas y apoyaba a los hospitales y a a los los niños, niños. les Ujú. daba juguetes y así. Sabemos que siempre fue una persona interesada por las infancias porque a él le arrebataron la suya al final del día. Y entonces, o sea, el dinero que recibió de su quemadura, porque pues fue un accidente en un performance, eh, Dijo, todo lo dono, todo todo lo dono. lo donó a esta área específica de quemaduras y así. Y mucha gente, es impresionante, yo sé que fue así, si nos ponemos a buscar seguramente lo vamos a encontrar, cómo toda la gente era que estaba ahí afuera del hospital, afuera de su casa, y lo Sí. apoyaban y le llevaban flores y regalos, y a pesar de que él estaba mal, siempre los saludaba y les daba su buena cara a sus fans. Entonces, no sé. Y el papá cómo me cayó mal en ese Sí, momento, ¿eh? o sea, pues realmente, o sea, Michael Jackson fue un hitazo y además la tuvo un poquito más complicada por el tema de, pues, que era afroamericano y en ese entonces, pues, o sea, la Sabemos que civilización era, todavía ajá. no estaba tan evolucionada como ahorita en cuanto a ese pensamiento Bueno, y ni y, tanto, ¿eh? o sea, y de hecho, o sea, el video de Thriller él lo quería publicar en los MTV, bueno, en Ujú. la MTV y fue así como le dijeron, no, pues, o sea, eres un artista de color, va a ser muy complicado para ti. Y él contrató un abogado, este abogado es un actor que a mí me encanta, salió en Sale Cuatro en eternidad. Fantásticos, en Eternidad, en Divergente, o sea, en muchísimas películas que a mí me encanta, que no me sé su nombre y prometí aprendérmelo y ahorita se me olvidó. Pero, o sea, este abogado es su mano derecha, hace que despidan a su papá, que neta, cada vez que salía era como Y todavía una se lo mentadita al reclamó, o padre. sea, fíjense, lo despidió antes de la última gira de The Jackson 5 y hizo que regresara, o sea, porque ya no tenía tanto dinero y él quería seguir sacándole provecho a su hijo. Ay, Sí, o sea, porque hasta incluso el papá le decía como, ustedes son Coca-Cola, ¿no? Se identifican como Coca-Cola y en su necesidad, o sea, se fue con la competencia, que en este caso era Pepsi, Pepsi. o sea, estaba, pero no, o sea, no es que le faltaba dinero, sino que el señor era un ambicioso y quería muchísimo más y pues a Y decía costa que de le sus hijos. pertenecía. Entonces pasó eso del, pues Michael, o sea, ya era, Michael estaba hasta acá y sus hermanos, aunque eran buenos, pues aquí. Y el papá Pero dijo ellos lo como, entendían, perdón que te interrumpa, ellos lo sí, sí, entendían y sí. realmente no les molestaba, era el papá que los como que... Entonces el papá estuvo dale y duro y dale y duro.
Y dijo, bueno, lo voy a hacer por mi familia. Ahí tuvo ese accidente. Y ahí fue cuando pues empezó a revelar más, ya lo despidió su abogado, le dijo como, ya papá, o sea, y de hecho, bueno, vamos avanzando más adelante, de que como ya en algún momento le dice, no, o sea, ya por fin lo voy a poder ver a los ojos, voy a poder decirle sus verdades, porque pues en el fondo, o sea, obviamente tenía ese recuerdo de pues pequeñito que su papá le pegaba, y pues no le podía decir las cosas aún de frente hasta que se armó de valor, ¿no? Sí, incluso él en este libro de Peter Pan, él ponía que el Capitán Garfield era su papá porque era malo y lo trataba mal. Y no me gustaba que el papá lo manipulaba mucho con esta onda de, es que es tu familia, vas a dejar a tu familia sola, o sea, ¿en serio eres tan egoísta como para dejar a tu familia sola? Y siento que es súper común que mucha gente como ocupe esto de excusa. Y él en realidad, o sea, les decía a sus hermanos, yo los amo, saben que yo haría todo por ustedes. E incluso sus hermanos lo defendían de él. Cuando tuvo así de que empezó a tener éxito en sus conciertos y así sus hermanos lo defendían mucho y le decían como de, no le arruines la noche, ¿no? Entonces, sí, en este último concierto de la gira de La Gran Victoria en Norteamérica, porque el papá andaba bien alucinado y decía, no, nos vamos a ir a Europa, nos vamos a ir a A Asia y no sé qué. Sudáfrica, a Ajá. Oceanía. Y dijo él como, muchas gracias, este es nuestro último concierto, con esto cerramos la gira y con esto se termina de Jackson 5. Y sus hermanos así de, o sea, excelente, porque hasta ellos como que Ya ya no le... tenían familia y todo y los orillaba mucho a tener que estar a fuerzas ahí. Pues el papá se enojó, pero pues vemos que dijo, viejo loco, ¿no? Yo creo que bueno, no creo. Cerramos la película Sí, ahí. con un concierto y la canción de Bad y Eso fue como, es que no recuerdo bien los años, eso fue como en los 88. 81, o sea, lo que tú dices de los hermanos, el último concierto fue en el 81, y en el 88, si no mal recuerdo, según la peli, vuelve así Michael Jackson, así en su típico look, que yo lo recuerdo, en ese look que yo lo Cabello recuerdo, que es largo, cabello largo, vestido así, pues de blanquito, con negro, su guante, que en ese, bueno, es negro, sombrerito. y su sombrerito, o sea, muy Ayuwoki. Entonces, la verdad, las canciones a mí me gustaron mucho, o sea, pusieron todas las que yo conozco, que pues son las más top globales. Entonces yo me la pasé increíble. Y pues ahí nos pusieron una escena, más bien, pusieron un mensaje que decía, su historia continúa. Entonces me gustaría platicarlo aquí, discutirlo entre contigo y con ustedes. ¿Ustedes a qué creen que hizo ilusión ese mensaje? ¿Creen que haya sido una secuela? ¿Creen que hasta aquí se haya quedado? Quiero escuchar tu opinión. Solamente, ajá. Yo creo que, yo creo que aquí se va a quedar porque, bueno, ahorita que me des tu opinión, vamos a platicar de algo muy importante que nosotros vimos en cuanto al final. Y yo creo que aquí se queda, y es más, yo quiero que aquí se quede. Creo que fue una persona que sufrió toda su vida y que vivió muchísimas injusticias, incluso cuando solo quería ayudar a la gente. Y siento que muchas personas de verdad solo tienen el morbo de ver todo lo que sufrió, y para mí eso no es justo porque fue una muy buena persona. Entonces yo preferiría que aquí se quede y que simplemente lo recordemos así, como una Ujú. persona con unos hits estupendos, con música buenísima, que unió a muchísimas comunidades como Sí. él lo quería, ¿no? Sí, yo también, yo creo que igual pusieron su historia continua, no creo que vayan a hacer una secuela, porque bueno, yo realmente desconozco qué tanto quede de la vida de Michael, no sé si queden cosas buenas, cosas malas, qué tantos conciertos queden, no sé si sacó algún que otro álbum, pero yo creo que más que nada se refieren a que su historia continúa, porque a pesar de, no sé cuántos años tenga de fallecido don Michael Jackson, pero seguimos escuchando sus canciones, o sea, luego se creó YouTube y pues subieron el video, o sea, de Thriller, o sea, yo creo que se refirieron a eso, a que a pesar de que ya haber fallecido y de tantos años de su éxito, ese pequeñito que empezó desde pues, 8 o 10 años, ahorita sigue siendo, o sea, si no es que Una les digo leyenda. el mejor, uno de los mejores. O sea, eso ya depende más que gustos, pero sin duda alguna está en los mejores artistas, cantantes que he visto, pues, la historia de este mundo, ¿saben? Sí, es muy bueno. Yo sé que en su historia, yo que sí como Sí. conozco un poco más, sé que en su historia sigue mucho. Siguen también muchísimas canciones, siguen muchas causas muy buenas. Una de las más importantes es este parque de Neverland, si no me equivoco, así se llama. Y, por ejemplo, su relación con este Kirian, ay, el de mi pobre angelito. Macaulay Culkin. Ajá, él fue muy cercano a él, fueron muy buenos amigos, también tuvo una muy buena relación con la princesa Diana. Y la única escena que a mí sí me hubiera gustado ver, no sé si en algunos Grammys o así, él cantó con Britney Spears, es lo único que a mí me hubiera gustado como Ah, ver ¿también por estuvo en el ahí. Super Bowl? Sí, ¿no? Me Sí, imagino también que estuvo en sí. el Super Ah, Bowl, eso por eso te también. digo, o sea, faltan muchísimas cosas, pero creo que aquí está bien, creo que Sí. es bonito recordar a las personas así y genuinamente puede que sea una impopular opinión, pero creo que la gente que más se está quejando y que dice, ah, es que fue un fanservice, pues sí, era lo que nosotros queríamos ver realmente, y creo que solamente ustedes quieren ver a una persona sufrir y una persona que jamás se mereció sufrir tanto, Sí, ¿no? como le decimos, o sea, ya para cerrar este video, pues tener un final alternativo
que era donde pues discutían esa problemática que tenía pues de ciertos, Los ¿cómo juicios. decirlo? Los juicios, bueno, en contra suya con ciertos temas que no me gustaría mencionar, pero pues que me imagino que los conocen. Entonces, pues sí, o sea, les digo, no sé qué tanto quedaría de ver, quizás el Super Bowl, algún que otro momento, así como dices tú, en los Grammys, pero no sé qué tanto sea más como, hay que seguir haciéndole homenaje y que, o sea, dame más morbo, quiero saber más, quiero saber todo. Entonces, pues yo creo que, o sea, como película, para mí que yo no conozco nada, yo quedé totalmente fascinado. Y pues Sophie, que es más fanática de Michael Jackson, conoce más su historia, pues también, entonces digo, creo que es una excelente película que va a cumplir y va a sonar bastante. Y Ah, ojito, sí, sí, perdón, sí. con los premios, ¿eh? Ojito con los Oscar, porque Sí. no sé si Jafar, el nieto de Michael Jackson, si haya actuado antes, o haya cantado, o haya bailado, pero mamita querida, qué artista, qué talento en todos los ámbitos que te dije de A ver, música, tenía mucha baile, actuación. preparación. Y el Joseph, hijo de su madre, o sea, el Joseph no sé si entra en protagónico o reparto, pero si Reparto. entra, qué hijo de su madre, o sea, cómo lo Sí, odio. es una muy buena película, me gustó, arriba de 8, o sea, me encantó totalmente. Tenemos momentos icónicos que creo que también hay que quedarnos en nuestro corazón y siempre apoyarlo y ver el lado bueno. Su familia pidió que las cosas fueran así y creo que fue la mejor decisión que pudieron haber tomado. Entonces sí, a nosotros nos gustó mucho, creemos que le hizo justicia a su legado, a su leyenda y que uno de los grandes se merecía tener una Sí. película y la verdad es que su nieto la haya interpretado creo que fue un detalle emocional y le da un peso emotivo a la película muy bueno. Yo hasta por eso te voy a decir que yo creo que hasta tardó en llegar. O sea, esta película yo creo que ya la merecíamos desde antes, pero, o ¿Tú sea, crees que a Bad Bunny le harán película? yo voy a actuarlo. Pero, o sea, pues me parece impresionante. O sea, si me ofrecen esta calidad con ese tiempo, no me importa, porque, o sea, realmente vale la pena. Yo la disfruté genuinamente. Y pues, ¿qué les voy a decir? O sea, más que nada, coméntanos tu canción favorita de Michael Jackson. La mía es Thriller, más que nada por el video. O sea, es. Un beso a los That's a productores de Bohemian thriller. Rhapsody que hicieron Sí. posible esa ¿Tú cuál es tu canción película. favorita? Yo creo que la mía es Do You Make Me Feel, pero no salió. Es una. Y porque la canta con Britney Spears, entonces, bueno, en un cover, pero me encanta. Ok, bueno, coméntanos la tuya, suscríbete porque tenemos el sorteo de los boletos para que te vayas al cine en las mejores salas Así y que dile a tu familia que nos siga, ¿no? sí, comparta este video y suscríbanse. Entre más suscriptores seamos, más cosas vamos a regalar. Pero bueno, como siempre, gracias por acompañarnos en Cine y Cariño Donde las historias de la pantalla grande se disfrutan mejor juntos. juntos.